Si hay un consejo para de Milei, bueno, mirá, rearmá esta cuestión, porque así como estamos yendo a una crisis. Esto es una simple cuestión, digo, ya lo vimos con De la Rúa. Lo que ha hecho Milei juntó a los peores, juntó a una especie de liga del mal, que son esencialmente el gabinete que está teniendo en este momento, se juntaron todos para arruinar a la Argentina. Cuando yo veo que está Totó Caputo, Sturzenegger, Peto Velo, Milei y la hermana, el fantasma de Conan y todo eso, digo, es más que una mesa, es una especie de conspiración contra la Argentina. Cuando se discute dentro del espacio del campo nacional el tema de los traidores o de los no traidores, bueno, yo creo que hay que tomar nota que hay gente que no puede volver. No existe el peronismo libertario. Pichetto que hablaba, no, porque a Julio César lo mataron, entonces con eso se creó el Imperio Romano, eso es una de las mayores estupideces que escuché en mi vida. El traidor es traidor, Judas es traidor, no es que la Biblia lo absuelve, es un traidor. César Biondini, el secretario general del Frente Patriota, salió con los tapones de punta y liquidó a Milei y a su nefasto plan de gobierno entreguista, advirtiéndole que cambie el rumbo, porque el destino será peor que el de la Rúa. Creo que hay una gran mentira que plantea, no solamente Milei, esto es una gran mentira que plantea el mundo liberal, habitualmente, que dice que este tipo de reformas lo que van a generar es mayor empleo. Pretenden decir que los derechos laborales que se han conquistado en Argentina son algo así como el impedimento para que se genere empleo. Y eso es falso. Acá en Argentina en este momento tenemos una crisis, tanto en el sector público como en el sector privado, porque directamente no hay producción. O sea, Milei ha paralizado la obra pública, eso impactó de lleno en todo el sector privado, en el sector de la construcción y bueno, en todos los sectores obviamente que van de la mano de ese sector. Es falso que recortar derechos implica que va a haber mayor empleo. De hecho, ya lo dijo la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, la de empresas estadounidenses. Lo cierto es que lo que acá se busca es destruir a los derechos laborales, precisamente para convertir a la Argentina, digo, desde un punto de vista de un análisis, retrotraernos a la época de principios del siglo XX, ¿no? Pre-época del GO, o sea, en la época de la década infame, donde, claro, la Argentina tiene una enorme cantidad de recursos, una enorme cantidad de potencial, pero ¿qué necesitan los extranjeros? ¿Qué necesitan las corporaciones extranjeras? Un trabajo esclavo. Lo que ellos quieren es reducirnos casi a la esclavitud. A ver, lo que se está planteando es básicamente que el trabajador sea un trabajador no registrado, porque prácticamente borra la diferencia entre un empleado registrado de un empleado no registrado. Y al empleado que no está registrado, que la ley le da una protección especial, justamente para incentivar que se lo ponga en blanco, justamente se lo prácticamente diezma de alguna forma en sus derechos, porque justamente si no está registrado tampoco hay castigo. Esta reforma laboral no solamente es perversa, no solamente atrasa un siglo, sino que además forma parte de un plan, que lo que nosotros manifestamos, de colonización de la Argentina. ¿Qué es lo que necesitan las potencias extranjeras, que ya lo están poniendo en práctica en vaca muerta? Es justamente recortar los derechos laborales y recortar los derechos gremiales. Lo que van a hacer es decretar que la zona sea estratégica, la van a militarizar bajo esa excusa y van a prohibir las protestas gremiales. En el medio suspendieron las paritarias, en el medio prohibieron las protestas. Entonces lo que ellos necesitan es que Vaca Muerta produzca, no importa cómo. ¿Y eso qué están haciendo? Están drenando los recursos del país. Entonces lo que la gente tiene que ser consciente, con esto cierro, es que es una gran mentira decir que los derechos laborales y que la ley laboral, la ley de contrato de trabajo es el impedimento para que la Argentina no despegue. No, lo que la Argentina no está despegando por culpa de las políticas económicas nefastas, entreguistas que está aplicando Milei en este momento, que han diezmado el último motor que le quedaba en pie a la Argentina, que era el motor de la producción a través del Estado, a través de la obra pública. A partir de eso, hace 6 meses que venimos de una caída franca, incluyendo una caída de 5 puntos en el PBI, lo cual es gravísimo. César, ¿y vos qué pensás que por qué no hay una reacción de parte de una reacción fuerte, ¿no? Así bien, todos comentan, sí dicen, no esto, no el otro, o no estamos de acuerdo, pero después todo sigue adelante y aparentemente va a terminar como quieren ellos las leyes. No hay una reacción importantísimo de parte de la CGT. Yo creo que hay, creo que vos seguramente estás más enterado que yo de algunos aspectos, ¿no? Pero lo que uno lee de afuera, a mí me preocupó ver cómo 2/3 de la cúpula de la CGT se reunieron antes del tratamiento de la ley Bases con el embajador de Estados Unidos. Parte de esta cúpula de la CGT no ha tomado dimensión de lo que está sucediendo, o quizás sea peor de lo que uno presupone. O sea, yo prefiero presuponer que no toman dimensión. Que no haya una reacción hoy por hoy de la CGT, que no haya una convocatoria o un paro general, que no haya movilizaciones, realmente hoy por hoy es una actitud colaboracionista
con el mileísmo. Eso es lo que creo que hay que leer. Creo que hay sectores que están luchando, como vos, como muchos sectores, pero creo que falta esa fuerza desde arriba que no aparece. Yo lo que digo que a veces cuando se discute dentro del espacio del campo nacional el tema de los traidores o de los no traidores, bueno, yo creo que hay que tomar nota que hay gente que no puede volver. Digo, Scioli cruzó varios límites. No existe el peronismo libertario, no existe el decálogo de los traidores y de la traición vista como planteaba otro dirigente también, Pichetto, que hablaba, no, porque a Julio César lo mataron, entonces con eso se creó el Imperio Romano. Eso es una de las mayores estupideces que escuché en mi vida. Digo, el traidor es traidor, digo, Judas es traidor, digo, no es que la Biblia lo absuelve, es un traidor y sigue siendo traidor 2000 años después. El traidor es traidor. Una de las cuestiones que se planteó Perón, ¿no?, después del 55 fue decir, la verdad que quizás debería haber fusilado a quienes me intentaron derrocar al principio. Quizás hubiéramos ahorrado, ¿cuánto? 18 años de enfrentamientos. Entonces, cambiaron las épocas, pero no tenemos que perdonar más esas cuestiones. Tenemos que tomar, como dice el general en conducción política, el bastón de mariscal y realmente asumir esa conducción. ¿Cómo llega un tipo como Milei, que arrasó en pocos meses derechos laborales, derechos sociales, que está hambreando a la gente, que está entregando el país? ¿Cómo llegó hasta acá? Bueno, también digo, está la crítica de decir, bueno, hubo una dirigencia en la cúpula que no estuvo a la altura de las circunstancias. Se está peleando con Bolivia, no porque le cae mal Bolivia, si no se peleó con Bolivia, lo puso el cronista comercial, digo, no lo digo yo, lo pusieron muy bien en un informe, porque Bolivia tiene un acuerdo con Irán. Entonces eso le molesta a Milei porque Milei está alineado con Israel, entonces por eso me peleo con Bolivia, digo, ¿qué nos importa a nosotros? Y se pelea con Brasil, que es nuestro mayor socio comercial regional, porque es amigo de Bolsonaro. ¿Qué tiene que ver? Está mezclando temas personales. Vos fíjate cuando él dice, ¿no? Yo digo lo que pienso, pero él como presidente no tiene que decir lo que él piensa. Él tiene que trabajar en función, él tiene un trabajo, que trabajar en función del beneficio y del interés superior de la Argentina, no de sus intereses partidarios o personales. Entonces, acá hay una gran confusión. Por eso yo creo que Milei cada día pierde un poco más de legitimidad. Hoy vos tenés jubilados que están ganando por debajo del salario mínimo vital y móvil. Un jubilado no tiene acceso a los remedios, no tiene acceso a la salud, están desguazando la salud pública. Ayer lo escuchamos a Mario Russo, que dice que es el ministro de Salud, digo dice porque aparece cada tanto y no es una especie de fantasma de Canterville que anda dando vuelta por los pasillos, que decía que el Hospital Posadas, que es un hospital fundamental dentro del sistema de salud bonaerense, era una cueva de ñoquis, entonces él empezó a echar a todo el mundo, ¿no? Porque es una cueva de ñoquis. Es el mismo relato que aplicaron con los comedores. Entonces, ese relato de que alguna gente lo compra equivocadamente, es decir, no, eso es malo, entonces agarro y lo destruyo. Entonces destruyen el sistema de contención social, destruyen el sistema de salud pública, destruyen el sistema de los derechos laborales. ¿En pos de qué? En pos justamente, vuelvo a decir, de pauperizarnos, de empobrecernos como sociedad y como pueblo. Están destruyendo a la comunidad organizada. Lo que nosotros desde acá estamos planteando, vos decías si nos escucha Milei, que el acto más inteligente es justamente hacer todo lo contrario a lo que él está haciendo. O sea, si fuera por mí, mi consejo sería que renuncie, pero bueno, ya que no va a renunciar, digo, bueno, que cambie toda esta cuestión. Ponerlo a Sturzenegger como ministro de modernización es un crimen. Sturzenegger ya fracasó desde de la Rúa, fracasó con Macri, y ahora vuelve por el tercer fracaso. Sturzenegger fue el que hizo junto con Cavallo el megacanje, fue el tipo que inventó las Lelix-Levax, fue el tipo que inventó la estafa de los créditos UBA, y ahora viene a desguazar el Estado. Imagínate vos, en el empleo público, Sturzenegger va a ser el que va a manejar las paritarias. Él va a ser el que él va a manejar las paritarias, Sturzenegger. Aparte tenemos, vos fíjate que pasó de Ministerio de Trabajo, ahora es una secretaría. Yo creo que ni siquiera sé quién es el secretario de Trabajo, no tengo idea, pero sé que depende de Petovelo. Petovelo la misma que se negó a cumplir 3 órdenes judiciales para distribuir la leche que se venció finalmente, porque hay cientos de miles de kilos de leche en polvo que se vencieron, que no fueron a los comedores como se ordenó judicialmente. Si hay un consejo para Milei, bueno, mirá, rearmá esta cuestión, porque así como estamos yendo a una crisis. O sea, no hay que ser brujo, ni esto es desestabilización, ni esto es un mensaje apocalíptico. Esto es una simple cuestión, digo, ya lo vimos con De la Rúa. O sea, vimos cómo De la Rúa mantuvo la burbuja cuando la burbuja estalló, con Bullrich, con Sturzenegger, con Cavallo, que ahora está la hija de Cavallo en el gobierno y todo eso. Todos los mismos actores que ya tuvieron en el gobierno y que hicieron esto, salieron
tirados, digamos, por la borda. Pero bueno, qué sé yo, si vos tenés a un tipo también como Scioli, que lo termina comparando con el Dibu Martínez, digo, el tema también son, hablando un poco del boxeo, no los amigos del campeón, ¿no? También está el problema de aquellos que lo están palmeando, están diciendo está todo bien, pero el dólar se te escapó, las acciones se caen, la inflación continúa y hay gente que le está diciendo, no, vos estás para el premio Nobel. Yo creo que César, no está para el premio Nobel. Lo que ha hecho Milei juntó a los peores, juntó a una especie de liga del mal, que son esencialmente el gabinete que está teniendo en este momento, se juntaron todos para arruinar a la Argentina. Esa es mi visión. O sea, digo, cuando yo veo que está Totó Caputo, Sturzenegger, Peto Velo, Milei y la hermana, el fantasma de Conan y todo eso, digo, es más que una mesa, es una especie de conspiración contra la Argentina lo que tenemos en este momento. Bueno, nosotros tenemos que revertir eso, es nuestra función como dirigente. pero ha habido una... ¿Qué piensa usted de Guillermo Moreno y de Cristina Moreno? Ojo con lo que va a decir, doctor. No, creo que eso no, al contrario, no. Si yo, a ver, primero y principal, me parece que lo que está planteando Guillermo es muy importante. Y yo, por eso hablaba de la organización, que él también lo plantea. Creo que todos de nuestros sectores tenemos que confluir en ese pensamiento. Es decir, en la comprensión de la hora histórica. Entonces creo que el trabajo que hace Guillermo desde su espacio es fundamental. Y creo que todos confluimos en ese sentido, cuando hablamos de la organización del campo nacional. Por eso yo apuntaba a algo incluso más grande incluso que lo que es el peronismo. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la Argentina que nos involucra a todos. Entonces, en ese aspecto, creo que ese trabajo que se está realizando es el trabajo necesario, es el momento indicado. Coincido con lo que decía acá el doctor Muñoz, que es muy difícil a veces poder prever, digamos, cuándo va a ser el estallido. El tema que sí hay que tener presente es que cuanto más se retrase, que se está retrasando, peor puede ser la reacción y las consecuencias. Porque digo, De la Rúa tardó 2 años. Todos vimos desde el origen de la Rúa que la cosa no iba bien y todos veíamos que De la Rúa no estaba bien. De hecho, terminó saliendo, que no estuvo bien psiquiátricamente durante su mandato, tenía periodos de falta de lucidez, etcétera, etcétera. Un poco lo que le pasa ahora a Biden. En el caso de Milei no es que le faltan periodos de lucidez por algún tipo de cuestión de alguna médica, yo creo que le falta lucidez por otras cuestiones, también médicas, pero de otra índole. Pero el tema es que cuanto más se profundice este plan, más difícil va a salir adelante. Yo coincido, por ejemplo, y he visto los programas económicos, lo que se plantea, la política bimonetaria, y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí observo es que cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser salir de ese pozo. Por eso yo digo que si el campo nacional no se une y no llega a los entendimientos, y en ese trabajo está indudablemente 100% involucrado también Guillermo Moreno y tantos otros referentes, me parece que el peligro para la balcanización de la Argentina es absolutamente cierto. Entonces creo que hoy por hoy ese es el mensaje que tenemos que tener. Uno de los grandes fracasos que ha habido en las gestiones anteriores ha sido porque no han hecho peronismo. Se han metido con las cuestiones, unas mezclas, bueno, sí, está bien, pero metemos un poco de socialdemocracia, metemos un poquito de aquello. A ver, si el peronismo está adaptado para el pensamiento argentino, está inserto en el ADN de la Argentina. Ya está, ¿qué van a reinventar la rueda ahora? Creo que tenemos una crisis cierta de representatividad, de autoridad. Por eso te decía que la reorganización que se plantea es fundamental. Tenemos una parada, que es el 2025, y creo que tenemos que constituir un gran frente nacional. Creo que el desafío de la hora es ese. O sea, tenemos elecciones. Tenemos elecciones, creo que tenemos que, si nosotros hoy por hoy, con las coincidencias que tenemos, no podemos conformar un espacio, ganó Milei. Ese es el tema. O sea, Milei gana sobre la división del campo nacional. Milei gana, prevalece sobre nuestras, digamos, nuestras peleas, que no son peleas, por encima hay peleas, sobre esta cuestión de las diferencias. Entonces nosotros, para demostrar que somos mejores que ellos, nos tenemos que organizar. Digo, si se armó esta liga, esta mesa siniestra, que está intentando destruir, en definitiva, al Estado, como dice Milei, que es destruir a la Argentina, digo, porque ¿qué es el Estado? El Estado es ni más ni menos que el pueblo organizado. Políticamente organizado, ¿cómo se organiza? Bajo el Estado, digo. Podemos ser todos argentinos, pero si vos no tenés un esqueleto, ¿cómo funciona el cuerpo? No hay cuerpo. Entonces, el Estado es el esqueleto, es la columna vertebral de la nación. Lo que me parece muy importante,
Y me parece que hay algo que se está rescatando, que era una palabra que estaba como censurada en una época que realmente en la política vos hablabas de eso y te decían cualquier cosa, que es la palabra nacionalismo. Se está hablando de nacionalismo. Y creo que justamente eso es fruto, a ver, nadie puede negar la raigambre nacionalista del peronismo. Digo, Perón era un militar nacionalista, digo, el GO era nacionalista. Se perdió esa cuestión porque se buscó quizás ampliar fronteras y bueno, qué sé yo, quizás para mí se ha perdido un poco esa cuestión durante varias décadas y hoy justamente se está volviendo a rescatar ese término. Yo creo que ahí está la salida, porque el mundo entero, de una u otra forma está tendiendo al nacionalismo, las potencias son profundamente nacionalistas y aquellos países, incluso potencias emergentes, China, India, Sudáfrica, etcétera, etcétera, son profundamente nacionalistas. Entonces creo que para que la Argentina justamente en esta nueva etapa pueda resurgir, tiene que apelar a ese nacionalismo sano, que fue el nacionalismo que nos hizo crecer y que nos hizo en algún momento, no como dice Milei, que es falso, que en la Argentina nunca, lamentablemente, lo digo, yo soy nacionalista, pero yo sé que la Argentina nunca fue primera potencia del mundo, eso es una pavada. En la época que él dice que la Argentina era potencia, la Argentina era una colonia, y según los ingleses era la diadema más brillante de la corona británica, no éramos potencia, éramos colonia. Cuando sí fuimos potencia, fue con el peronismo, y con ese peronismo que rescató a la industria, al campo, a los trabajadores, a la educación, con Evita que hacía la acción social, que levantó justamente a varias generaciones con su acción, y que eso es justamente lo que tenemos que rescatar. Tenemos que terminar con esta cuestión, digamos, estas a veces disputas menores que podemos llegar a tener entre diferentes sectores y decir, primero está la patria, primero está la Argentina, que no nos lleven puestos, es con la bandera azul y blanca arriba, y a ver, que no venga ningún yanqui, ningún patrón anglosajón. La Argentina es lo más maravilloso del mundo, que no nos damos orgullo. Yo, a ver, ayer festejé como cualquiera, digo, lo del Dibu Martínez, y realmente uno dice, bien, pero ese orgullo tenemos en todos los días. Si no, vienen estos pelagatos que vienen con el apoyo de 4 o 5 fundaciones extranjeras y dicen, no, porque la Argentina necesita que venga uno de afuera a gobernarnos. Nosotros tenemos que tener el señorío sobre nuestro propio territorio y tenemos que ser, justamente, cumplir ese destino que decía Perón, de ser un país con más de 100 millones de habitantes y una verdadera potencia regional. No tenemos problema de espacio vital, no tenemos que invadir absolutamente a nadie, solamente defender lo propio e claramente sí, imponer nuestra voluntad en las mesas de negociación, incluyendo las mesas sobre Malvinas. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar siempre siendo, a ver, quedamos bien con uno, quedamos bien con el otro, no nos peleemos con uno. A ver, la Argentina tiene que tener siempre una potencia, digamos, no abusiva, como han sido con nosotros, pero sí una potencia que tenga la defensa clara de los intereses de nuestro pueblo. Alza, oh patria, tu frente abatida, de esperanza la aurora lució. Tu adalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo esplendor.